¿Sí se ve mis diapositivas? ¿La pantalla? Sí se ve, doctor. Ok, ya. Bien, chicos, hoy día vamos a tocar la clase correspondiente al sistema nervioso central. Bien, sabemos que el sistema nervioso central es pues un sistema de coordinación y respuesta, ¿no? O sea, es un sistema especializado en recibir distintos tipos de mensajes a través de receptores sensoriales, que receptores que táctiles, receptores del dolor, etcétera, ¿no? Y también pues va a integrar una cierta información la cual ingresa hacia el sistema nervioso central, la va a integrar y va a procesar una respuesta, ¿no? Entonces esa es en resumen la función del sistema nervioso. Así como da una respuesta, esta pues pueden ser de varios tipos, ¿no? Puede ser una respuesta hacia una glándula, que hacia un mismo sistema diferente, como el sistema cardíaco, gastrointestinal, etcétera, ¿no? Entonces, va a controlar hasta cierto punto los demás sistemas en el cuerpo humano, ¿no? Se dice que los dos sistemas que controlan nuestro organismo, a nuestro organismo, de manera general, son este sistema nervioso central y el sistema endocrino, ¿no? El nervioso más bien hace una respuesta rápida. Usualmente sus respuestas son en milisegundos o en poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno entra en un estado de shock o en un estado de pánico, por ejemplo, hay respuestas nerviosas involuntarias inmediatas, ¿no? Inmediatas, como la cardíaca. En estos casos, por ejemplo, el sistema parasimpático, todo lo que es el sistema gastrointestinal, se detiene en esos momentos, ¿no? Muy por el contrario, cuando es un evento relacionado más al hambre, a la digestión, hay una mayor activación del sistema simpático, ¿no? Y bien, entonces, en resumen, el sistema nervioso es un ente coordinador, ¿no? Que va a recibir estímulos y va a dar respuesta, ¿no? La respuesta. Correcto. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un poco recordaris, como siempre, de la histología del sistema nervioso. Es importante recordar qué se encontrar ahí porque hay varios tipos de células y cada una tiene un menos sobresalto, ¿ya? Entonces, antes empecemos al propiamente dicho a que vamos a hablar de unas membranas que están recubriendo o tapizando los distintos órganos del encéfalo o el sistema nervioso central. Sí, dígame. ¿No se ve? ¿No se Doctor, escucha? disculpe. No, doctor, disculpe, se le escucha entrecortado por su señal, creo. Se le escucha entrecortado. Sí, está baja mi señal. A ver, un ratito. Esperamos un ratito que se estabilice. Un momentito. Si no reingrese, doctor, tal vez así se mejora un poquito. A ver, a ver, a ver. Voy a volver a entrar, ¿ya?
A ver, ahí creo que sí, doctores. No voy a prender mi cámara para tu caso, para que no me jale mucho ancho de banda. Entonces, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. En caso siga muy lento, Margarita, te paso las diapositivas y me ayudas a pasarlas, por favor. Está bien, doctor. Ya. A ver, vamos a ver. Creo que ya está mejor. Ligeramente. Pero bueno, vamos a ver cómo se comporta. Ya, seguimos. Entonces, les mencionaba que existen unas capas que van a recubrir el parénquima cerebral y el parénquima encefálico en general, ¿no? También la médula espinal y el canal. Estas capas son denominadas las meninges, ¿no? Las meninges, ¿correcto? Las meninges se van a dividir, clásicamente la han dividido en dura madre, aracnoides y pía madre, ¿no? También se les ha dividido paquimeninges y leptomeninges, ¿no? La paquimeninges sería que la dura madre y la leptomeninges sería la aracnoides y la pía, que son las más delgaditas, ¿ya? Ahora sí se me escucha bien o sigue entrecortado. Sí se escucha mejor, doctor. Sí se escucha bien, doctor. A ver, a ver, a ver. Ya está mejor, ya está mejor. Ya, seguimos entonces. Bien, entonces acá vamos a ver unos cortes histológicos de las meninges, porque de las patologías que vamos a hablar hoy día corresponden a patologías meningias. Entonces tenemos que entender y reconocer las estructuras. Como les decía, clásicamente vamos a ver tres capas. Esta es la primera, que es la dura madre, ¿ya? Esta que es más delgadita y más celular, ¿ya? Es que la aracnoides, que sería la segunda, ¿ya? Aquí en la aracnoides vamos a encontrar también unas pequeñas proyecciones que se van a ir hacia la pía madre, ¿ya? O también se le denominan trabéculas aracnoideas. Aquí en esta capa, doctores, importante recordar que hay unas estructuras o unas células denominadas meningoteliales, ¿ya? Meningoteliales, ¿ya? Meningoteliales. Ya está. Entonces, estas células son importantes recordarlas, ¿ya? Porque está en relación a una de las patologías que vamos a ver. Ok, entre el aracnoides y la pía madre, ¿ya? La pía madre es casi una membrana, es en verdad bicapa, ¿ya? Parece una monocapa solamente, ¿ya? O monoestratificada, pero no, tiene dos capitas, la pía tiene dos capitas, ¿ya? Pero se ve como si fuera una, pero es muy delgada y está íntimamente adherida al parénquima cerebral en este caso, ¿no? Estamos viendo que sustancia que blanca, ¿no? Ok, entonces, ahora bien, son tres capas, esta es la tercera. Ahora, entre capa y capa clásicamente nos han enseñado que existen unos espacios, ¿no? Nos dijeron que entre la dura madre y la aracnoides, o sea, en este espacio virtual, o en este espacio de aquí, ¿no? Entre estas dos, debería de haber el espacio subdural, ¿no? Pero, en las actualizaciones de anatomía, sobre todo en los últimos años, tanto de especialistas de histología como de anatomía, han estado planteando de que en verdad este espacio no existe o no debería ser considerado como un espacio real, ¿ya? Solamente se puede observar este espacio cuando hay un traumatismo, cuando aparece un hematoma subdural, ¿no? Pero no es un espacio real. Por eso es que el término hematoma subdural o espacio subdural, sobre todo, en unos años va a quedar obsoleto, ¿ya? Eso es lo que se postula y justo estuve leyendo hace un tiempito algo en relación a eso, que el término espacio subdural no existe en verdad y va a quedar, bueno, en el artículo decía que ese término va a quedar en el cementerio de la terminología de anatomía o de neuroanatomía. Entonces,
Pero todavía se mantiene, ¿no? No es un espacio real, pero se ve en casos patológicos de traumatismo, ¿no? El que sí existe, el espacio que sí existe y evidentemente se puede observar incluso en la microscopía, es el espacio subaracnoideo, o sea, este espacio blanco grande, ¿ya? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo importante aquí? Recordar que aquí van a discurrir los vasos sanguíneos. Acá están los vasitos sanguíneos, ¿no? Los vasos sanguíneos meningios, ¿ya? Y estos vasos sanguíneos usualmente van a entrar entre las fisuras y van a ingresar hacia el parénquima mismo del encéfalo, ¿ya? Entonces, por eso es importante recordar este espacio subaracnoideo, porque aquí es donde están los vasitos. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Usualmente hay líquido cefalorraquídeo, ¿no? Líquido cefalorraquídeo. Entonces, así podemos más o menos que ver estas estructuras de las meninges, ¿no? A propósito, la dura madre es un tejido un poco más fibroso o menos celular, va a tener un componente extracelular de mayor dureza y va a estar adherido aquí, ¿qué? Al hueso, ¿no? Al hueso. Esto va a ser, en el caso, digamos, de la bóveda craneana, pues va a ser el cráneo, ¿no? Entonces, la dura madre va a ser como una especie de periósteo, ¿no? De periósteo. Entonces, ahí va a estar el hueso, ¿correcto? Se entiende, es sencillo, no es muy complicado esto, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a lo que es el parénquima. Bueno, acá todavía hay una imagen más de lo que es meninges, solamente la aracnoides, ¿no? Está ahí. Acá vemos, ¿ve? Por ejemplo, una arteria, una arteria meningia, ¿no? Un espacio subaracnoideo bastante diferenciado, ¿no? Y esta que se está levantando, como que se ha desprendido, delgadita, es la pía madre, ¿no? La pía madre, como les digo, pero tiene dos capas, no es solamente una, ya, no es solamente una. Ahora bien, esto es con respecto, uy, esto debería estar acá. Bien, bueno, esto es con respecto a las meninges. Y más abajo también podemos observar ya un parénquima cerebral propiamente dicho, ¿no? Con múltiples células, ¿no? Algunas más pequeñas, algunas parecen unas formas triangulares, piramidales, ¿no? Algunas más redonditas. ¿Correcto? Diagramáticamente vamos a observar que muchos tipos de células en el parénquima cerebral o encefálico en general. El único que tiene un parénquima bastante diferenciado es el cerebelo, pero las demás que tienen un parénquima bastante parecido. Vamos a ver algunas células. Obviamente aquí le falta ¿cuál? La principal, ¿no? La principal que es la neurona, ¿no? Obviamente. Hay distintos tipos de neuronas dependiendo del territorio en el que estamos evaluando. Puede haber neuronas motoras, que neuronas de la red de Purkinje, que de neuronas cerebelares, ¿no? A propósito, las más largas son las motoras, ¿no? Las motoras tienen unas astas, perdón, unos axones bien largos. Y las más pequeñas estas son las más grandes. Incluso tienen el pericarión o el citoplasma más grande que pueden tener. Y las más pequeñitas son las en el cerebelo, las encontramos, ¿ya? Las más pequeñitas. ¿Correcto? Ok. Y pues hay de varios tipos también, que neuronas piramidales, que neuronas que más estrelladas, ¿no? Eso ya es un tema bastante netamente de neurología. Bien. Aparte de la neurona, que es la principal célula, que va a ser la que va a coordinar y va a recepcionar y enviarme las respuestas necesarias, van a tener todo este arsenal de otras diferentes celulitas, que cada una va a apoyar o va a suplir una función. ¿Para qué? Para que esta neurona funcione correctamente, ¿ya? Son como si fueran su apoyo, ¿no? Apoyo para la neurona. En eso vamos a preguntar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, según lo que me sale acá. La doctora Paco, ¿se acuerda o me puede mencionar una función de una de estas 6 que están aquí? De cualquiera de ellas. ¿Está la doctora Paco? ¿No está? Pasamos a Oncebay.
Sí, doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, doctor. A ver, Oncebay. Cualquiera de estas células de aquí que están mencionando aquí en este recuadro, ¿me puedes decir la función, por favor? De cualquiera. Ella, doctor, de los astrocitos, que en este caso, pues una de las funciones era que van a transportar nutrientes hacia las neuronas, limpian los desechos del cerebro, mantienen el pH del sistema nervioso central. Eso recuerdo, Ya. doctor. A ver, alguien más que por ahí. Doctor, Margarita. doctor, sobre la función de las microglías, Ya. se puede acerca sobre la función ¿Cómo? del sistema inmunológico. Se podría decir que esta es más al sistema inmunológico, ya que esta protege el organismo de agresiones externas y también internas. Ok. Tiene un rol más defensivo, por así decirlo, ¿no? Defensivo. Ya. Ok. Vamos a ver. ¿Quién más está por acá? Inga, la doctora Inga. Ya dijeron el astrocito, ya dijeron la microglía. Quedan 4 todavía. Acá. ¿Está la doctora? Inga, ¿no está? Ojo, no está Paco, no está Inga, que ya les llamé. De todas maneras, eso resta, no solamente no es que no estén, sino resta también. Después, en Doctor, sí le participación. contesté, solo que no lo había escuchado bien. Tienen que estar atentos, chicos. O sea, yo también, yo llamo y espero varios segundos, no es que los corto rápidamente. A ver, doctora Paco, eh, cualquiera de estos, bueno, menos citos ni microglía que ya mencionaron. El oligodendrocito, doctor. Bueno, Ya, bueno, son células que forman la capa de mielina que van a envolver y proteger los tejidos nerviosos del cerebro y la médula espinal. ya, o sea, producen la mielina, básicamente, ¿no? Ajá. Mielina. La vaina de mielina, las vainas de mielina, ¿ya? Producen las vainas de mielina. ¿A qué nivel? ¿En el sistema nervioso central o periférico? En el sistema nervioso central, doctor. Ya, ok. A ver, vamos a seguir pasando. La doctora Unok. Unok. Bueno, ahí. Sí, Inga. doctor. Ya, primero la doctora Unok. Vamos a ver con la doctora Unok. Bien, doctor. En caso de las células de Schwann, Ya. la producción de mielina y también soporte estructural para los axones. Ya, ¿y qué diferencia tiene el oligodendrocito? Porque el oligodendrocito también produce vainas de mielina. Que se van a ¿Cuál sería? encontrar a nivel del sistema nervioso periférico. Correcto. Correcto, el sistema nervioso periférico está recubierto las que producen la vaina de mielina es la célula de Schwann, ¿ya? Hay un par de diferencias más que lo voy a mencionar, pero no se preocupen. La doctora Inga, por ahí la vi levantando la mano. Sí, doctor, buenas tardes. De Claro. las células satélite, doctor. Sí, dígame. Bueno, uno de sus, bueno, más que nada, va a encargarse de unas funciones, es ser responsable del crecimiento, la reparación y el mantenimiento del músculo esquelético, doctor, ya que ellos, bueno, están localizados entre la membrana basal y el sarcolemma, de las miofibras 28 y 29, si mal no recuerdo, doctor. Esas son otros tipos de células satélite. Esas están en la placa mioneural. En el cerebro también existen células satélite, ¿ya? En el cerebro tiene un rol también, así como dices, protector y de estabilización, digamos, de la estructura de la arquitectura. Pero según las literaturas no tiene un rol muy conocido. Es casi el único que no tiene un rol muy conocido, pero se cree que es un rol estabilizador de la arquitectura del parénquima cerebral. ¿Ya? Ok, no hay problema.
Y por último, a ver, está por ahí Elena Pérez, se le quedaría células ependimarias, ¿no? Ependimarias, o ependimales, creo. ¿Está por ahí? La doctora Pérez, o si no, la doctora Ramos, Indira. Doctor, ¿podría por favor repetir la pregunta? ¿Qué función tienen las células ependimarias? Doctora Ramos. Doctor, las células ependimarias más que nada van a, ¿cómo se dice? Van a tener un potencial latente de las células madres neurales y esos van a recubrir lo que son los ventrículos del cerebro. Ya, son unas células de tapiz, ¿no? De tapiz, de los ventrículos, ¿no? Del epéndimo mismo, ¿no? ¿Qué más? A Doctor. ver, la doctora Pérez quiere también Sí. aportar. Doctor, sí, disculpe, no pude contestar porque mi internet está mal. ¿Me va a preguntar otra cosa? Las células ependimarias, ¿puedes agregar algo más? ¿No? Parece que no. Si podría agregar algo de las células ependimarias o alguna celulita por ahí que me he olvidado, creo que no. Hay pericitos también. Sí, hay algunos pericitos. Pero bueno, ya. Vamos a continuar y vamos a seguir preguntando, ¿ok? No se preocupen. Hay algunas preguntas más todavía en la práctica. Ya, seguimos. Bien, ya más o menos han mencionado las funciones, que es lo más básico de las funciones de estas diferentes células, ¿no? Esta va a ser una célula de tapiz, ¿no? Va a tapizar sobre todo los ventrículos laterales, el cuarto ventrículo, el canal ependimario. El oligodendrocito es una célula que va a producir unas vainas de mielina, ¿ya? Cada una de estas, ¿no? Son una vaina de mielina, ¿no? Entonces, el impulso nervioso va saltando, ¿no? Va saltando, sí. No va de manera continua. El impulso eléctrico de la neurona, propiamente dicho, es una manera saltatoria, pero va así, de aquí, no de acá, de acá. Va saltando. Cada uno de estos nódulos se llaman nódulos de Rambier, ¿no? ¿Y qué más? El oligodendrocito tiene la capacidad de producir varias vainas de mielina a través de sus prolongaciones, ¿no? Ahí estamos viendo que tiene distintas prolongaciones y cada una está formando una vaina de mielina. Ahí está, en el sistema nervioso central. A diferencia de la célula de Schwann también es una célula que produce vainas de mielina o mielina, pero en este caso toda la célula se recubre y se envuelve en una sola vaina o entre un espacio y un espacio va a enrollarse, por así decirlo. Entonces solamente forma una vaina de mielina. El astrocito, o el oligodendrocito, perdón, forma varias, ¿ya? Y este es en sistema nervioso central, este en periférico. Ya células satélite, ya dijimos. En el mismo sistema nervioso central, su función no es muy conocida, ¿ya? No es muy conocida, perdón. No es muy conocida. ¿Qué más? El astrocito, tiene un montón de funciones. Primero se encarga de la nutrición, se encarga de formar también la barrera hematoencefálica, ¿no? A través de sus proyecciones va a recubrir también a todas las neuronas, usualmente a la mayoría de estas, ¿ya? La va a nutrir, la va a proteger, va a quitar los desechos de esta. ¿Qué más? Va a estabilizar los niveles de potasio, sobre todo en el sistema nervioso central. Cuando hay un estímulo, cuando se generan estos estímulos, hay intercambios iónicos, sabemos, ¿no? Entonces siempre va a haber potasio liberado, y ese potasio es dañino si es que no sería reabsorbido. Entonces los astrocitos también se encargan de eso.
de regular el pH, como dijo la doctora, y también los iones que están en el medio extracelular, ¿ya? La microglía es una célula bastante especial porque, a diferencia de las anteriores, no deriva, no tiene un origen común con estas. Si bien tiene una cierta diferenciación así estelar o estrellada, pero esta deriva del mesodermo, ¿ya? Del mesodermo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es una célula de defensa. Es como si fuera un macrófago modificado, ¿no? Un macrófago modificado. Entonces, tiene mucho que ver con las lesiones por microorganismos, sobre todo o cuando las neuronas entran en degeneración, puede ser por un proceso degenerativo como por ejemplo una enfermedad de Alzheimer, o puede ser que una infección. Las microglías se van a activar, ¿no? Tienen un rol de activación, su núcleo se crece, le salen que más, estas proyecciones se agrandan y se activan, ¿no? Se activan. Las células de Schwann ya mencionamos. Listo. Acá vemos algunos cortecitos para un poquito recordar cómo son. Esta de acá arriba es un astrocito. Ahí está, redonda, con bastantes proyecciones, ¿no? Es un astrocito teñido con inmunohistoquímica, ¿no? Inmunohistoquímica. En el HE vamos a ver que algunas células como son, primero las neuronas, ¿no? En el HE lo malo es que no se pintan las proyecciones, ni las dendritas ni los axones usualmente, no se tiñen, ¿ya? Por eso es que en la hematoxilina de eosina solamente vemos citoplasmas, ¿no? Eso no quiere decir que una neurona sea así, redondita, sin prolongaciones, no, es por culpa o a raíz de la coloración solamente, ¿ya? Igual, miren, las células gliales, acá las vemos pequeñitas, sin ninguna proyección, pero eso no quiere decir que no las tengan, sino que es parte de la tinción, ¿ya? Ahí están las células gliales, son pequeñas como si fueran linfocitos, ¿no? Como si fueran unos macrófagos pequeñitos. Ahora bien, acá hay un término también diferente, el neurópilo, ¿ya? El neurópilo, doctores, anteriormente le decían neurópilo al componente o a la matriz extracelular del parénquima encefálico o cerebral. Pero después también hubo actualizaciones en la que no es correcto denominar matriz extracelular en el cerebro, ¿ya? En el cerebro existe muy poca matriz extracelular. Pero ustedes me dirían, doctor, pero ahí entre célula y célula yo veo bastante matriz extracelular que está de un rosadito, medio lila. Pero no, esta matriz que parece no son depósitos de colágeno, ni tejido conjuntivo, ni nada por eso, ¿ya? Por eso no se le puede denominar una matriz extracelular. Y me dirían, entonces, doctor, ¿qué es, no? Esto, o el neurópilo, que debería ser la matriz extracelular, es una red de todas las prolongaciones dendritas, axones, tanto de las células neuronales como de las células gliales, ¿ya? De las gliales y microgliales, ¿ya? Entonces, es como si fuera un ovillo, ¿ya? Un ovillo. Por eso es que en el cerebro, nosotros no nos referimos a una matriz extracelular, nos referimos a una matriz fibrilar, ¿ya? Fibrilar. ¿Por qué? Porque tiene un aspecto fibrilar, como si fueran cables, ¿ya? Como si fueran cables. Entonces, esto es una matriz fibrilar, le podríamos llamar así, ¿ya? O un fondo fibrilar, ¿ya? Pero no tiene matriz colagenosa ni nada de eso como en los demás tejidos, ¿ok? Acá podemos ver otra neurona, ahí está, con células satélite al costado, por eso se cree que son unas células de apoyo, de soporte, ¿ya? ¿Qué más vemos por acá? Otras celulitas por aquí, ahí están. Las células que producen mielina, tanto el astrocito como el oligodendroglioma, sobre todo el oligodendroglioma, no, perdón, el astrocito no, el oligodendroglioma, estoy equivocado. El oligodendroglioma, que es el que produce la mielina, va a ser reconocido por este halo blanquecino grande. Ahí está, ahí están. Estos son los oligodendrocitos, ¿no?
que van a producir las vainas de mielina. ¿Qué más vamos a ver aquí? Vasos sanguíneos también, es normal, ¿no? Obviamente, los vasos sanguíneos sí están de manera normal. Y pues las células ependimarias van a estar recubriendo, ¿no? Van a estar recubriendo algunas, tapizando cavidades, ahí están. ¿Qué más tienen? Cilios, ¿no? Tienen como una especie de pelitos, como una especie de pelitos. ¿Y qué vuelve a ser su función? Van a reabsorber líquido cefalorraquídeo, ¿no? Van a reabsorber. Y pues también forman parte de la barrera hematoencefálica, ¿no? Hematoencefálica. ¿Qué más? Debajo de estas, o bueno, en ciertos puntos de los ventrículos, sobre todo, van a existir un acúmulo de estos ependimocitos, así, en forma papilar, como pueden ver aquí, ¿no? Ahí está, en forma papilar. Y estos se van a denominar los plexos coroideos, ¿no? Plexos coroideos. Esto sí es un epitelio propiamente dicho, ¿ya? Es un epitelio que está tapizando unas estructuras vasculares o unas capilares, ¿no? Y por dentro de estas, pues, o en conjunción, van a generar el ultrafiltrado, ¿no? Un ultrafiltrado. Entonces van a poder formar el líquido cefalorraquídeo, ¿correcto? Bien, eso fue un recordaris. Ahora entramos a la parte anormal. La primera patología que vamos a ver es una patología infecciosa. En el contexto actual no es muy frecuente, debido a la era de los antibióticos. Antes era mucho más frecuente, ahora no tanto así, ¿ya? Entonces, la meningitis bacteriana o meningitis aguda, clásicamente se le denomina meningitis aguda, ¿ya? Va a ser producida por ciertos microorganismos, ¿no? Dependiendo de la edad del paciente, usualmente, ¿no? Epidemiológicamente. Ahí vamos a hacer, a ver, otras preguntitas. Bueno, vamos a ver, acá ya preguntamos. A ver, el doctor Ruiz. Doctor Ruiz, ¿se acuerda de algún agente infeccioso que puede producir la meningitis bacteriana? Doctor, buenas tardes. Hola. Un agente infeccioso de la meningitis bacteriana, ¿no, doctor? Sí, bacteriana. ¿Qué bacteria afecta en mayor medida? Obviamente cualquier bacteria se puede meter ahí, ¿no? Pero epidemiológicamente sabemos que hay grupos, que por ejemplo en niños, ¿cuál es? En adultos, en neonatos, Doctor, en los etcétera, ¿no? recién nacidos podría ser el Streptococcus, en este caso pneumoniae. No, estuviste cerca. Es un estreptococo, pero no es el neumonía. ¿Es el El monocitogenes? Listeria. Sí se puede ver listeria en neonatos, pero no es el más frecuente. Uy, qué era más. A ver, alguien que le desee ayudar al doctor Ruiz. A ver, la doctora Hilario. Doctor, ¿Cómo? Disculpa, no te escuché. ¿Estreptococo qué? del grupo B. Hola, no te escucho, Kimberly. Doctor, Streptococcus del grupo. Hoy está que se te entrecorta la señal, o es mi señal. No es mi señal. Estreptococo del grupo. ¿Qué grupo? B, doctor B. ¿Y ahí es en qué paciente se ve? ¿En qué grupo etario? En los bebés, doctor, en los Neonatos. Correcto. En neonatos Doctor, lo más frecuente. ¿podría ser la Escherichia coli también? E. coli también podría ser, pero no es muy frecuente. E. coli también puede ser. Doctor. En neonatos lo más frecuente es estreptococo del grupo B o estreptococo agalactiae, ¿ya? Estreptococo agalactiae. Usualmente estos bebés se van a infectar durante el parto. El estreptococo agalactiae es frecuente en el tracto genital femenino de las gestantes. También podemos encontrar listeria.
pero es más frecuente estreptococo del grupo B, ¿ya? Entonces, neonatos va con estreptococo del grupo B, y hay un agente que ahora es menos, pero anteriormente, hace 20, 30 años, se veía bastante, no más, 50 años debe ser, se veía en niños y jóvenes, sobre todo jóvenes, más que nada. ¿Qué agente podría ser ese? En jóvenes se veía. Sí, producía estos. A propósito que es un diplococo la bacteria. Hasta ahora existe, ¿El pero gracias a... meningococo, doctor? Correcto, el meningococo. ¿O cómo se llama su nombre correcto? Digamos, el meningococo es el nombre común, ¿no? Meningitis meningococónica. No. La Neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis, correcto. Neisseria meningitidis. ¿Ya? La Neisseria meningitidis, hace 50 años, en el siglo pasado, pues, ¿no? Fue bastante frecuente antes de instalarse los sistemas de vacunación, ¿no? Entonces, producía unas meningitis, sobre todo en niños ya un poquito mayores, y púberes y adolescentes, ¿ya? Entonces, ahí nos olvidamos. Y en adultos, ¿cuál sería el más frecuente? ¿Qué agente sería más frecuente en adultos por ahí, no? Por ahí lo dijo, creo que el doctor Ruiz lo dijo, solo que no le atinó al grupo etario. El Pneumoniae. Streptococcus pneumoniae. Claro, ese es el más frecuente en adultos. O sea, en adultos mayores, hay que pensar más en Streptococcus pneumoniae. Como les decía, obviamente las otras bacterias también pueden ingresar a Haemophilus, más raramente Klebsiella, Staphylococcus aureus y E. coli, a propósito que lo mencionó Margarita, pueden ingresar cuando es un traumatismo, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando hay una fractura de cráneo con exposición de masa encefálica, o al menos con una solución de continuidad, ¿no? Con una fractura abierta, ahí puede ingresar E. coli, puede ingresar Staphylococcus aureus, ¿no? O cuando es un procedimiento invasivo, cuando tenemos catéteres. Cuando nosotros ponemos un catéter de derivación ventrículo-peritoneal o algo que sea con cateterismo, riesgo de arrastrar Staphylococcus aureus, ¿no? De la piel. ¿Qué más? Mencionar también que las meningitis, usualmente, ¿cómo uno se contagia de meningitis? ¿Por dónde se contagia? ¿Por dónde me contagio? A ver, vamos a ver. ¿Cómo creen que me contagio de meningitis? O cómo llega, mejor dicho, ¿no? A ver, el doctor Quispe, ¿qué dice? ¿Cómo cree, doctor Quispe, que llega la meningitis o la bacteria, cómo llega usualmente hasta el cerebro? Hola, Daniel. Al cuerpo ingresan por medio respiratorio, bucal, pero ¿cómo llegan al cerebro? Porque se supone que el cerebro está totalmente aislado, ¿no? Ya una vez que entra por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, ya sabemos que ingresa por la respiración, ingresa a los pulmones, y de ahí ¿cómo va hasta el cerebro? ¿Cómo llega hasta el cerebro, doctor? ¿Por dónde llegaría? Correcto, a través de la sangre. Eh, el medio vascular es por donde la mayoría de estas meningitis llega, la mayoría. Otros, como les dije, en menor medida son por traumatismos o procedimientos cruentos, ¿no? Colocación de stents, etcétera. Pero la mayoría llega por vía circulatoria. En estos pacientitos,
a veces tienen focos pulmonares, que focos en otras regiones, y pueden ir incluso como émbolos sépticos, ¿no? Émbolos sépticos, ¿ok? Entonces la mayoría van así, de esa manera. Por ejemplo, en el bebé igual, ¿no? Durante el parto, el bebé usualmente también absorbe líquidos propios de la mamá, ¿no? De la mamá, de la cavidad vaginal, y por ahí se contagia igualmente, tanto vía que oral y sobre todo respiratoria, ¿no? Entonces, al final, estos microorganismos van a ascender por la vía circulatoria, ¿correcto? Ok, ya, entonces, ¿qué es la meningitis aguda o bacteriana? Es una inflamación aguda, como ya sabemos, ¿no? Sobre todo va a dañar a las leptomeninges, ¿ya? Las leptomeninges. Uno era la paquimeninges y las leptomeninges era la pía y la aracnoides, ¿no? Ahí está, el espacio subaracnoideo, sobre todo, ¿no? O sea, la capa aracnoidea y subaracnoidea, ¿no? Subaracnoidea. Este espacio es el que más se va a comprometer, ¿ya? Y pues secundaria que a una presencia de bacterias, pues, ¿no? Bacterias, ya dijimos las diferentes bacterias. Acá vemos varios especímenes, ¿no? De lo que corresponde a una meningitis, obviamente son muestras post-mortem, ¿no? Obviamente. Entonces vamos a ver esta de aquí, por ejemplo, que está más completa, ¿no? Es un cerebro completo. ¿Qué vamos a ver aquí? Vemos que la superficie cerebral está más que nublada, como nubilada, ¿no? Y está encima, brilla, es como que brilla. Aquí podemos reconocer varias características. Una es que está recubierta por un contenido purulento, blanquecino, que por algunas áreas incluso se sedimentan, ¿no? Sobre todo en los surcos se va a ver como una sedimentación de material purulento, ¿no? ¿Qué más? Congestión vascular. Vemos que los vasitos que están por encima de la superficie cerebral están congestivos, ¿no? Aquí no hay mucha hemorragia, no se ve mucha, pero también se puede ver hemorragia. Ahí vamos a ver abajo. ¿Qué más? Está más aumentado de volumen de lo normal. Las fisuras un poquito que se borran. Se borran un poquito los surcos y fisuras. ¿Por qué? Porque existe un edema cerebral, ¿ya? Edema cerebral. ¿Qué más? Acá vemos una vista inferior, ¿no? De la cara inferior del encéfalo. Y aquí sí podemos ver áreas hemorrágicas, ¿no? Netamente hemorrágicas. Igual cuando el tejido brilla, y no solamente el cerebro, doctores, cuando el tejido brilla, así como aquí está brillando, ¿no? Aquí, quiere decir que está edematoso, ¿ya? Cualquier tejido que brille, ya, no, este tejido debe tener bastante agua en su interior. Y acá sí podemos ver en el tronco cerebral cómo hay colecciones de material purulento, ¿no? Purulento, ahí netamente purulento. Acá hay un corte más pequeño, ni qué decir. Acá los surcos incluso ya se han borrado, ¿no? Los surquitos están borrados y están rellenos de material purulento, ¿no? Parece una leche condensada, algo así. Acá igual, ¿ven? Acá el trayecto incluso de este vasito está siendo recubierto por material fibrino purulento, ¿no? Material fibrino purulento, alrededor hemorragia, ¿está? Hemorragia, congestión vascular. Ahí estamos mencionando varias características, ojo, ¿ah? Listo. Ahora, ¿qué más? Cuando hablamos de meningitis, doctores, obviamente siempre hay que recordar del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Porque este es el examen de inicio más importante. Ante sospecha de meningitis, doctores, ustedes que van a entrar al campo clínico, sospecha de meningitis va a punción lumbar, de frente, ¿ya? Obviamente, previamente hay que evaluar el estado clínico del paciente, ¿no? Obviamente, pero si estamos sin ninguna contradicción o contraindicación, va de frente a punción lumbar y estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Esto es lo que nos va a orientar muchísimo si tu paciente tiene o no una meningitis, porque obviamente no le vas a sacar una biopsia, ¿no? Obviamente. Esto ya se verá cuando el paciente no salga. Pero si el paciente todavía está vivo y quiere salvarlo, tiene que ir a estudio de líquido cefalorraquídeo.
Una punción lumbar, recolectas unos buenos mililitros de líquido cefalorraquídeo y al laboratorio clínico. Ellos te van a decir si tu paciente tiene meningitis bacteriana o no, o es una meningitis aséptica, o es una meningitis tuberculosa, o es una meningitis micótica, etc. Pero ahorita estamos hablando de meningitis bacteriana, y en la bacteriana, ¿qué vamos a ver? Primero, recuento de glóbulos blancos, ¿ya? Recuento de glóbulos blancos. Lo normal es que en el líquido cefalorraquídeo no existen muchos glóbulos blancos, son poquitos, ¿ya? Los linfocitos, o en general neutrófilos no debe haber, pero los poquitos mononucleares que vemos, máximo 5, ¿ya? 5 por microlitro, máximo, no más. Pero cuando es una meningitis bacteriana, ¿ya? Bacteriana, va a haber un incremento de los leucocitos, ¿no? Leucocitos, sobre todo de polimorfonucleares, a predominio polimorfonuclear. Si esto fuera linfocitario, ¿no? O mononuclear, nos haría dudar de una meningitis bacteriana. Podríamos sospechar una meningitis viral quizá, o tuberculosa quizá, ¿ya? Tiene que ser a predominio, como dice acá Mosley, polimorfonucleares, ¿no? Listo, a predominio o mayormente polimorfonucleares. ¿Qué más? Proteínas, las proteínas de la misma manera. Las proteínas son menos de 45 miligramos por decilitro. Es poquito, no es mucho, es menos de la mitad de una proteína sérica. En cambio, cuando hay meningitis, las proteínas están elevadas, ¿ya? Elevadas, elevación de proteínas. La glucosa igual. No, perdón, la glucosa es al revés. En la glucosa normal también es más o menos la mitad, ¿no? De lo que hay en sangre. Acá vamos a ver 45 miligramos por decilitro, ¿ya? Normalmente, ¿cuánto hay? 100, 90 si no es diabético, ¿no? Pero cuando hay meningitis bacteriana, la glucosa sí disminuye, ¿ya? ¿Por qué disminuye? Porque a las bacterias les gusta consumir glucosa, ¿no? Entonces va a haber menor glucosa de lo normal porque las bacterias están fagocitándolas, ¿no? O comiéndoselas. Y hay una relación también de glucosa, o esta es una proporción entre la glucosa del líquido cefalorraquídeo con el sérico, ¿no? Entonces hacen una proporción, sacan la glucosa sérica y la glucosa en líquido cefalorraquídeo, y si esa proporción es mayor de 0.6, no pasa nada. Si es menor de 0.4, allá, entonces sí puede ser una meningitis bacteriana, ¿ya? Listo. Entonces, pero esto es netamente laboratorial, solamente informativo para ustedes, seguro lo vamos a volver a tocar, pero ya saben que el líquido cefalorraquídeo no es el gold estándar, porque el gold estándar obviamente es un cultivo, pero es el primer examen que ustedes tienen que plantear, pues. Tienen un paciente con meningitis, ¿qué hago, doctor? Ah, no, hazle una punción para ver esto. Listo. Acá vemos las principales agentes etiológicos que ya estábamos diciendo, ¿ya? En infantes se puede ver E. coli, estreptococo del grupo B, que es el más frecuente, bueno, al menos en las series que yo he leído, el estreptococo del grupo B es el más frecuente, no sé si alguien ha encontrado, quizás sí haya, donde E. coli sea más frecuente, sí, por ahí. Neisseria meningitidis, no se ve mucho ya, Neisseria meningitidis, pero sí, a veces hay algunos brotes por ahí esporádicos. Siempre hay que estar con cuidado, ¿ya? Adultos jóvenes. Y estreptococo neumoniae, sobre todo en adultos mayores o adultos ya que de 30, 40 para arriba, ¿no? Existen meningitis crónicas bacterianas también, por la tuberculosis, muy frecuente en nuestro país, ¿ya? Muy frecuente. Entonces, en este caso, aquí arriba vamos a ver que esta celularidad ya no es de polimorfos, sino de linfocitos, ¿ya? También es un diagnóstico diferencial. Y cuando no está extendido a la meninges, sino está localizado, podemos ver abscesos, empiemas, ¿no? Los abscesos, sobre todo por estreptococo y estafilococo aureus, ¿no? Cuando hay, como les dije, un cateterismo, un procedimiento intervencionista, ¿no?
empiemas polimicrobianos, ¿ya? Entonces acá vemos, ¿no? Este es el estudio del líquido cefalorraquídeo, importantísimo. Bien, en la microscopía es sencilla, no es nada complejo. Como es una infección, vamos a ver las grandes cantidades de neutrófilos en el espacio subaracnoideo, ¿no? Ahí está, el espacio subaracnoideo, acá abajo debe estar la pía, acá arriba está el aracnoides, y entre estos dos, espacio subaracnoideo, relleno de neutrófilos, ¿no? Neutrófilos. ¿Qué más? Dijimos que aquí habían vasitos, venas y arterias. Entonces va a haber una flebitis o arteritis de estos vasitos, ¿ya? ¿Y qué van a ocasionar en estos? Pueden ocasionar eventos trombóticos, ¿ya? Eventos trombóticos. Pueden incluso trombosar algunos senos cerebrales, como el seno venoso sagital, etcétera. Pueden trombosar esos senos. Eso ya que ocasiona problemas mayores, ¿no? Y como trombosan algunos senos, o perdón, algunos vasos, pueden ocasionar infartos en los territorios posteriores, ¿no? De irrigación, ¿ya? Pueden ocasionar incluso infartos isquémicos, y como están también obstruyendo los senos venosos cerebrales, pueden ocasionar hidrocefalia, ¿ya? Hidrocefalia, ¿ok? ¿Qué más? Esto ya dijimos. Ya, ¿y por qué se genera estos eventos trombóticos? Porque el mismo material fibrino purulento ingresa a los vasitos y aquí como que se va a organizar y se va a hacer duro, como un tejido fibroso, ¿ya? Y lo va a obstruir. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué más? Acá vemos otra imagen de otra meningitis. Ahí está la pía madre. Acá arriba está el aracnoides, ¿no? Y un denso infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear. Ahí está. ¿Qué más vemos? Edema, ¿no? Edema, bastante edema. ¿Qué más vemos? Es un vaso sanguíneo. ¿Ya? Ahí está. ¿Pero qué está pasando? Se está trombosando, miren. Acá vemos, ¿cómo se llaman estas franjitas? Estas rayas que son características de la trombosis. ¿Alguien se acuerda? Los trombos, cuando son así, tienen un segmento rojo, un segmento rosado, un segmento rojo, un segmento rosado. Esto estamos viendo acá. Un segmento rosado, rojo, rosado, rojo. ¿Nadie? Líneas de Zanck, ¿no? Las líneas de Zanck, las famosas líneas de Zanck. Ahí está. Este vaso se está trombosando. Listo. Ya esto ya dijimos. Y edema, ¿no? Edema también. ¿Qué más? Acá vemos otra imagen de flebitis, ¿no? O sea, de inflamación de una venita. Y también se está trombosando, ¿no? Ahí está, ¿no? Con inflamación adentro, ¿no? Está incluso necrosando toda la pared. Ahí está. Y alrededor también bastante inflamación, fibrino purulento. Eso es más lo que podemos ver. Y en esta imagen por acá, al líquido cefalorraquídeo le podemos hacer una tinción Gram. ¿Ya? Una tinción Gram. La tinción Gram sirve para ver microorganismos y hacer la disquisición entre si una bacteria o un coco es Gram positivo o Gram negativo, ¿no? Ya hay toda una clasificación de esto. Y de acuerdo a esto vamos a poder diferenciar el agente etiológico. Si nos dicen, por ejemplo, aquí nos están viendo unas estructuras circulares, como coquitos, unidos uno a otro, o sea, entre dos, están caminando juntos de la manito, como diplococos, ¿no? Diplococos. Nos dice, son diplococos gram negativos. Allá, entonces nosotros revisamos un manual. Diplococo gram negativo, ¿quién puede ser? Neisseria meningitidis, ¿no? Neisseria meningitidis puede ser esto. Pero si me dirían, es una imagen de un coco gram positivo que está así en cadenitas. Ahí está. Puede ser un estreptococo, ¿no? Estreptococo. Y si dicen que es gram positivo, perdón, puede ser estreptococo. ¿Ya? También igualmente, si me dicen gram positivo, puede ser que Streptococcus agalactiae
en el contexto obviamente adecuado de un bebé. ¿Listo? Sencillo. Ahora bien, vamos a otra infección, pero ya no por una bacteria, vamos por un virus, ¿no? Virus del herpes simple. Virus del herpes simple. Ya, vamos a ver, vamos a preguntar ahí también. A ver, nos quedamos en NIL. Patricia Chamorro. Patricia Chamorro. Doctora. ¿Cuáles son los dos tipos del virus del herpes simple? ¿Y cómo tú contraes el virus del herpes simple? O, bueno, sí, pues, virus del herpes simple. ¿Cuál Los tipos, sí, doctor, los tipos van a ser tipo 1 y tipo 2. Ya. El tipo 1, ¿cómo lo adquieres? Usualmente, lo más frecuente. Lo más frecuente es por el contacto de boca a boca, por así decirlo, doctor. Ya. ¿Y el 2? El de tipo 2. Más que nada vendría a ser por transmisión sexual, doctor. Claro, vía... Sí, sexual. Correcto. Se pueden intercambiar también, ¿ah? No, o sea, no son exclusivos. No quiere decir que el virus de herpes simple 1 simplemente es por la boca, por la saliva, no. A veces se intercambian, pero son sus dos vías más frecuentes de cada uno, ¿no? Entonces, la encefalitis o meningoencefalitis por virus de herpes simple, la mayoría de veces va a estar asociado al tipo 1, ¿ya? Al tipo 1, que es el más frecuente a propósito, ¿ya? Muchas personas o han tenido o van a tener en su vida infección por virus del herpes simple, porque no solamente te puedes contagiar a través de un beso o a través de un abrazo, sino también por fomites, ¿no? Por fomites también. Entonces, no es muy difícil contagiarte, porque en alguna superficie también puede estar el virus del herpes simple y te lo llevas a la boca y listo, te contagiaste. Pero eso es una historia bastante conocida y sencilla porque se autolimita bastante rápido, ¿no? Se autolimita, es fastidioso, pero se autolimita. El problema es que los virus del herpes, así como el del herpes zóster también, no se van del cuerpo. Nunca se van, o muy, muy rara vez se van. Porque tienden a, digamos, a almacenarse o entrar en letargia en los ganglios, ¿no? En los ganglios en ganglios nerviosos. En este caso, el virus del herpes simple se va a ir al ganglio del trigémino, ¿ya? Trigémino. Entonces ahí digamos que se almacena, se duerme, lo que queremos llamarle así, ¿ya? Entra en un estado de reposo. ¿Qué va a pasar? Cuando esta persona puede cursar con algún déficit inmunológico o alguna enfermedad oncológica, etcétera, ¿no? Este virus puede volver a activarse. Y a través de la misma vía nerviosa puede subir hacia estructuras cerebrales, ¿no? Por eso es que la encefalitis por el virus del herpes simple usualmente va a comprometer más que nada el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, ¿ya? Recuerden, el lóbulo frontal, ahí está, acá que lo dice, lóbulo frontal inferior, o sea, las zonas más inferiores, y lóbulos temporales, ¿no? Eso no quiere decir que de ahí se puede extender a todos los lóbulos restantes, sí, se puede extender, ¿ya? Ok, ¿qué más? ¿Qué más? En la macroscopía, al principio, cuando no es una encefalitis muy severa o extendida, lo primero que vamos a ver son un punteado hemorrágico, acá un poquito más grande, ¿no? Que una hemorragia un poco más grande, pero se ve más que nada un punteado hemorrágico en los primeros estadios, hemorragia puntiforme, ¿no? Y acá todavía no vemos necrosis. Después, ya va a aparecer que áreas más grandes de hemorragia, acá no se ve muy bien en mejor vamos a pasar a esto, acá se ve mejor.
Ahí están, áreas de hemorragia asociadas a áreas de necrosis. Entonces es un área necrohemorrágica de este lóbulo frontal inferior y lóbulos temporales, incluso base del cerebro, ¿no? Entonces, esa es la macroscopía, ¿no? ¿Y qué más? Aparte de eso, vamos a ver que, al igual que en la meningitis bacteriana, vamos a ver un reblandecimiento o un ablandamiento, si le queremos decir, del mismo parénquima cerebral y edema difuso, ¿ya? Edema difuso también se puede ver. ¿Listo? Acá vemos las principales infecciones virales, ¿no? Herpes simple a la cabeza, puede haber citomegalovirus, JC, VIH, estos que no vemos aquí, bueno, aquí en Perú al menos, ¿no? Esto se ve más que en otras regiones del mundo. Rabia, que ya es mucho menos, ¿no? Ya no se ve rabia, polio también, pero rabia y polio no causan propiamente dicho encefalitis, ¿no? Sino son infecciones del sistema nervioso periférico. Las encefalitis propiamente dichas, herpes, citomegalovirus, VIH, el virus JC, que no es muy frecuente, se ve más en estadio SIDA, ¿ya? Esta es pregunta también de examen de residentado, a mí me tomaron. ¿Qué produce el virus JC? Leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿En quiénes? En pacientes SIDA. Listo. El cuadro clínico no lo recuerdo, así que no me lo pregunten. Y esto no se ve aquí en Perú. Bien, en la microscopía, a diferencia de la meningitis aguda, vamos a ver que aquí no hay un depósito o un agrupamiento o inflamación aguda, todo lo contrario, son linfocitos, es mononuclear, ¿ya? Mononuclear o linfocitario, linfoplasmocitario, ¿ya? En esta imagen de aquí que vemos, un vasito, ahí está, y alrededor del vasito están adheridos o en grupos, inflamación perivascular, porque estamos alrededor del vaso, de células mononucleares o linfocitarias, si le queremos decir así, ¿ya? Perivascular, inflamación perivascular, una característica. Inflamación perivascular mononuclear o linfocitaria. ¿Qué más? Inflamación meningea, ahí está, meninges, este es el parénquima cerebral, arriba meninges, ¿ya? Pero ya no son polimorfonucleares, son mononucleares, linfocitos, macrófagos por ahí, ¿ya? Macrófagos también podemos ver. ¿Qué más? Nódulos de la microglía, ahorita vamos a ver, necrosis y hemorragia, ya lo mencionamos, ¿no? Ahí están, necrosis, hemorragia, ¿ya? Y estas inclusiones también las vamos a ver ahorita. Entonces, otra reacción que vamos a ver en estos casos de infecciones virales son los nódulos de la microglía o nódulos de microglia, ¿ya? Los nódulos de microglia, sabemos que la microglia o microglía son las células defensivas del cuerpo, o perdón, del encéfalo, ¿no? Entonces, cuando hay una lesión, sobre todo viral, estas microglías, y no solamente en estas, ojo, también puede verse en otras sustancias o en otros contextos en los que el cerebro, en los que la neurona se muere, como en procesos degenerativos, también se ven nódulos de microglía. Pero en este caso estamos hablando de una infección viral. Como ya dijimos, la infección viral por herpes simple va a producir hemorragia y necrosis. En esa necrosis hay neuronas muertas, ¿no? Entonces, que tienen que ser fagocitadas. Entonces, la microglia, ¿qué hace? Se activa, se vuelve más grande. ¿No vimos que eran más pequeñitas? Eran como un puntito nomás. Acá están grandes, con núcleo bien prominente, porque está activado. Y la acumulación de estas, sobre todo alrededor de áreas necróticas, usualmente acá hay un área necrótica central, se llaman nódulos de microglia o de microglía, ¿ya? Eso es el nódulo de microglía. ¿Qué más? Vamos a ver inclusiones intranucleares, ¿ya? Inclusiones intranucleares llamados cuerpos de Cowdrey, ¿ya? Estos cuerpos, vemos, este es un núcleo, este es otro núcleo, estos de aquí también son núcleos, pero nos enfocamos en los más grandes
Pueden ser núcleos de neuronas, núcleos de microglias, núcleos de astrocitos, ¿ya? Que están infectadas por el virus del herpes simple. Entonces, estas inclusiones no son más que acúmulos de partículas virales usualmente, ¿ya? Partículas virales que están como que encapsuladas y listas para ser liberadas, ¿no? Listas para ser liberadas y aumentar que el cuadro infeccioso, ¿ya? Entonces, estos tipos de inclusiones intranucleares, ¿ya? Intranucleares se llaman cuerpos de Cauchy. Listo. Sencillo. Bien, ya estamos a la mitad. Ahora vamos a hablar de dos patologías tumorales, ¿ya? Que es lo más chévere y lo más interesante. Como ya alguna vez les dije, todo lo que son patologías oncológicas tienen su base en un sistema de clasificación de los tumores de la OMS, ¿no? Quinta edición, esto es del 2020, me parece. 2020, última actualización. Entonces, en el sistema nervioso central también existe una clasificación de tumores. Acá he remarcado las dos grandes familias más importantes de los tumores cerebrales, ¿ya? Podemos ver que hay gliomas que van a derivar de las células de la glía, ¿no? Hay tumores de plexos coroideos, embrionarios, pineales, paraespinales, craneales, etcétera. Como 14 familias. Las más importantes son estas dos, y es las que tienen que ustedes recordar y usualmente preguntan, ¿no? Las gliomas y los meningiomas, ¿ya? Que son distintos, son distintos. Los demás son para especialidad. Entonces, en los gliomas, como su nombre dice, deriva de la célula de la glía, ¿no? La célula de la glía o de la neuroglía, ya vimos, son los astrocitos. Espérame un momentito, por favor. No. Ok, seguimos. Entonces les iba diciendo, los gliomas son los tumores del sistema nervioso central que van a derivar, o van a, claro, derivar de los astrocitos, de los oligodendrocitos, células de Schwann raramente, más que nada oligodendrocitos y astrocitos, ¿ya? Células ependimarias también, a veces sí entra dentro de gliomas. Y los meningiomas son aquellos que van a derivar de las células meningoteliales de la capa aracnoidea. ¿Ok? Listo. Acá podemos ver un resumen un poquito más que didáctico de los diferentes tipos tumorales del sistema nervioso. ¿Ya? Los más frecuentes son los que van a derivar de las meninges, ¿no? Meninges, los meningiomas, ¿ya? Que usualmente los meningiomas van a crecer en los lugares donde están recubriendo las meninges, ¿no? Sobre todo en la parte externa de la corteza cerebral, ¿ya? Pueden crecer también dentro de los ventrículos, ¿ya? Los ventrículos, porque en los ventrículos hay unos... a nivel de los plexos coroideos también pueden crecer, ahí, ¿ya? Y el otro grupo frecuente son los gliomas, ¿ya? En los gliomas estamos los derivados de los astrocitos, ¿ya? Y el oligodendroglioma, ¿no? Que es un tumor derivado del oligodendrocito, ¿ya? Entonces, esos son los gliomas y esas son las dos familias más frecuentes. Más raramente meduloblastoma, mayor vistamente en niños,
Tumores periféricos, que son tumores que se ven a nivel de nervios, ¿ya? Sistema nervioso periférico. Listo. El meningioma, doctores, es el tumor primario más común del sistema nervioso, ¿ya? Eso que ni qué. Surge de las células del casquete aracnoideo asociadas con la dura madre. En resumen, surgen de la aracnoides, ¿ya? De la aracnoides. O del plexo coroideo, porque aquí también hay células aracnoideas, ¿ya? Representan el 36% de los tumores del sistema nervioso central. Ahora, ¿cómo vamos a verlas? Son sencillas. Como dice que se desarrolla en la aracnoides, no va a estar usualmente adherido al parénquima cerebral, porque no está naciendo en el parénquima cerebral, sino en la aracnoides y crece hacia el espacio subaracnoideo, ¿ya? Vemos aquí, han quitado un bloque de cráneo, ¿no? Y están adheridas a la meninges, ¿no? Ahí está la meninges adherida, y en la meninges hay un crecimiento nodular bien definido y que aparentemente ha podido despegarse normalmente del parénquima cerebral subyacente, ¿no? Igualmente aquí, ¿no? Vemos cómo están levantando la capa de las meninges y vemos cómo se levanta y rápidamente se despega este tumor, ¿ya? Es un tumor que nodular, ¿no? De consistencia usualmente firme, o sea, es un poquito incrementado de consistencia, y es de tipo fibroso usualmente, ¿ya? Son fibrositos. Hace una especie de efecto de masa, ¿no? Pero no la está invadiendo, como pueden ver aquí. Se ha despegado con normalidad, como si fuera un tumor benigno, ¿no? Se comporta como un tumor benigno, porque no lo está invadiendo propiamente dicho. A los cortes vamos a ver que usualmente estos nódulos o estas masas son bien definidas, ¿ya? Bien definidas, que nacen usualmente, o se observa que nace de la meninges, ¿no? O parece que naciera incluso de la dura madre. Está en conjunto con la dura madre, pero obviamente nacen de las células aracnoideas o meningoteliales de la aracnoides, ¿ya? Meningoteliales. Por eso su nombre de meningioma, ¿no? Meningioma. Cuando nosotros cortamos, es bastante homogéneo. Es fibroso, homogéneo, ¿ya? La superficie del corte. ¿Listo? Ahí está. Y se ha despegado con facilidad, ¿no? No parece ser invasivo. ¿Listo? Ahí está, eso ya dijimos. Tiene una clasificación, particularmente el meningioma, en el cual la OMS nos ha clasificado en 3 grandes grupos, ¿ya? Grado 1, grado 2 y grado 3. El que vamos a hablar nosotros es el de grado 1, el de tipo meningotelial, que es el más frecuente, ¿ya? El meningotelial. Los demás se pueden ver en cierta medida, sobre todo el fibroso y el transicional también se ven, y los demás son mucho más raros, ¿ya? Pero ¿qué característica tiene el hecho de que sea de grado 1? Es que se comporta como un tumor benigno, ¿ya? Esto es benigno. Simplemente te diagnostican un meningioma de grupo 1 o grado 1, te operan y listo, ahí queda. El grado 2 es un intermedio, podemos decirlo así. Intermedio. El grado 2 tiene una tasa de recurrencia mucho más alta. Y un grado 3, esto es maligno, ¿ya? Maligno. Tiene características malignas. Así que si alguien le dice que el meningioma es solamente benigno, le está mintiendo. O solamente conoce al meningioma de grado 1, meningotelial, que es el más frecuente. Puede haber meningiomas malignos, ¿ya? Ojo. Y estas son, bueno, lo de acá abajo son las características para nosotros denominar intermedio, maligno, que eso no es necesario que se lo aprenda, ¿ya? Lo de arriba sí. Tumores derivados, son tumores derivados de las células meningoteliales de la aracnoides, ya dijimos, es benigno, la mayoría, por eso dice usualmente, no dice todos, ¿ya? Y se presentan como masas únicas, ya sabemos. La micro. ¿Cómo vamos a organizar la microscopía? ¿O cómo la vamos a ver? Se van a formar en forma de nidos, ¿ya? Nidos. Ahí están, nidos meningoteliales se llaman, ¿ya? Nidos meningoteliales, o en otras literaturas le llaman verticilos,
Verticilos, ¿ya? En varias literaturas encontré verticilos. A estos nidos que parecen como unos remolinos, le dicen verticilos meningoteliales, verticilos. Este término verticilos lo busqué y viene es un lenguaje de la botánica. Tiene mucho que ver con la botánica. El verticilo supuestamente en una flor o en una planta es el lugar de donde nacen muchas estructuras. Eso es lo que dice, bueno, lo que busqué en referente a verticilos, ¿ya? Pero si no recordamos esta palabra, podemos llamarle nidos meningoteliales, más fácil, ¿no? O nódulos meningoteliales. Ahí están, como nodulitos, ¿no? Y están organizados como si fueran en espiral, ¿no? En espiral, ¿ya? ¿Qué más? Bajamos un poquito y en estos nidos o en estas agrupaciones meningoteliales vamos a ver a las células del meningioma o células meningoteliales atípicas, ¿ya? ¿Qué va a tener? Células meningoteliales formando un sinsitio, ¿ya? Sinsitio significa una agrupación de células con pobre diferenciación de su citoplasma. Acá podemos ver como si fueran puros núcleos, pero no vemos un citoplasma, una membrana celular definida. Es como si fuera una masa de núcleos, nada más. Esa denominación se llama sinsitial o sinsitio, ¿ya? Sinsitio. ¿Qué más vamos a ver? Pseudoinclusiones intranucleares, ¿ya? Ahí está. Igualito, parecido al virus de herpes simple, una inclusión o pseudoinclusión, porque no es una inclusión verdadera, es una pseudoinclusión, ¿ya? Como se ve en el carcinoma papilar de tiroides, que también lo vimos, ¿ya? Igualito. Acá podemos ver estos nidos meningoteliales o verticilos, ¿no? Verticilos, ¿ya? Ahí está, nidos meningoteliales clásicos o verticilos celulares le llaman, ¿no? Ahí está. ¿Qué más vamos a ver? Estas de aquí. Cuerpos de Samoma, ¿ya? Cuerpos de Samoma. Samoma, lo que es con doble M. Samoma. ¿Ya? También se pueden ver, pero son pocos, ¿no? Escasos. No son muy frecuentes, pero se pueden ver, ¿ya? Listo. Pasamos al glioblastoma, que es la última lámina. El glioblastoma ya no es un derivado de las meninges, deriva de células de la glía, ¿ya? O de la neuroglía. Sobre todo deriva de astrocitos muy indiferenciados, ¿ya? Muy indiferenciados. El glioblastoma, doctores, junto con el melanoma que vimos la semana pasada, este también es una de las neoplasias malignas más agresivas que existen en el cuerpo, ¿ya? El glioblastoma, digamos que no pasan de 5 meses, 6 meses de vida, ¿ya? Cuando se diagnostica un glioblastoma. Anteriormente se llamaba glioblastoma multiforme, Ya antes se le denominaba así. Si ven también, esto ya no va, ya no es un nombre correcto, es simplemente glioblastoma, nada más, ¿ya? Multiforme ya no se denomina. Antes se denominaba multiforme porque en la macroscopía presentaba distintas formas, a veces algunos eran bien sólidos, otros eran quísticos, otros eran hemorrágicos, otros eran más necrosis, por eso se le denominó multiforme, múltiples formas, ¿ya? Bien, entonces, como pertenece a la familia de las glías, ¿ya? O de los tumores derivados de la glía, vamos a ver diferentes tipos que existen dentro de los tumores derivados de la glía, ¿ya? Y este de aquí es del grado 4, ¿ya? Ahorita vamos a explicar eso, pero es el grado máximo, este es el más agresivo, o sea, este se lleva ahí con Diosito. Y a propósito, es el glioma más común, ¿ya? Y más maligno en adultos, ¿ya? La macro. Usualmente son tumores mal delimitados, no es como el meningioma que vimos era bien como una bolita, ¿no? Como una esfera. Este no,
Este está intraparenquimatoso, muy poco, o con bordes muy poco definidos, centros hemorrágicos, centros necróticos. ¿Qué más? Aquí igual, ¿ven? Se extiende con áreas de hemorragia, obviamente alrededor hay edema, ¿no? Etcétera. Pero en el mismo centro del tumor puede haber incluso degeneraciones quísticas, hemorragia, hemorragia, necrosis. Acá igual, ¿ven? Incluso acá ya hizo una metástasis hacia otra región. Ahí está. Bordes irregulares, ¿no? Parece como si todo este centro estuviera muriéndose, ¿no? Muriendo. Una imagen de resonancia magnética en ponderación T2, ¿no? En esta ponderación o en este tipo de resonancia, el centro se ve blanquecino porque corresponde a un centro necrótico, ¿ya? Medio licuefactivo, medio acuoso, ¿ya? Es necrosis. Bordes muy irregulares también, compatible con glioblastoma. ¿Listo? Ahora, a propósito, los gliomas o los tumores derivados de la glía se van a dividir en 4 grupos, clásicamente. La OMS las derivó, las clasificó en 4 grupos. El grupo 1 está el astrocitoma pilocítico, el grupo 2, astrocitoma difuso, el grupo 3, astrocitoma anaplásico, y el grupo 4, glioblastoma. ¿Ya? Así simplemente. ¿Listo? Nosotros estamos viendo este de aquí, que es el más agresivo. ¿Ya? El más agresivo. Y como dice aquí, el término glioma se refiere a tumores derivados de la glía, astrocitomas, oligodendrogliomas y ependimomas. ¿Ok? Esto ya dijimos. Y bueno, recalcar que esta clasificación es una clasificación clásica, muy antigua. Actualmente existen clasificaciones basadas en la clasificación molecular o en el inmunofenotipo, ¿ya? Para ver si un tumor presenta una alteración genética o no. Entonces, ya no nos basamos mucho en la histología, sino en la parte molecular, ¿ya? En la parte molecular. Pero bueno, vamos a ver la parte microscópica. A gran aumento, por ejemplo, aquí, ¿qué vemos? Es un tejido cerebral, ¿no? Hacia la parte derecha es todavía un parénquima cerebral más o menos normal. Hacia la parte izquierda hay una proliferación de células o una proliferación hipercelular, ¿no? Muy marcada, que está invadiendo, se está creciendo hacia el espacio del parénquima cerebral normal, ¿no? Entonces, está invadiéndola. ¿Qué más vemos? Bastantes vasos. Eso es frecuente en el glioblastoma. Hipervascularización, ¿ya? Aparte de ser hipercelular, hipervascularización. ¿Qué más? Cuando nosotros acercamos esto, vemos estas células feas, son muy pleomórficas. Unas son pequeñas, unas son grandes, son muy hipercromáticas, estas son mucho más grandes. Tasa de mitosis aumentada, o sea, figuras mitóticas, muchas, ¿ya? Como puede ser, como dice aquí, hipercelularidad, mayor pleomorfismo nuclear, hipercromacia y actividad mitótica, ¿ya? Muy marcadas. Aquí es el extremo, por así decirlo. Si en algún momento estábamos viendo otros cánceres donde se veían estas células feas, este es el extremo del pleomorfismo, ¿ya? Igualmente aquí, células muy feas, muy grandes. ¿Y qué vemos aquí al centro? Necrosis tumoral, ¿ya? Necrosis tumoral. Como este tumor suele crecer muy rápido, tiene un índice mitótico muy incrementado, o sea, se replica rapidísimamente, por eso es que el paciente también fallece prontamente. Y como se replica rápidamente, el tumor crece a una velocidad de 10 o del 100%, pero los vasos que lo sostienen o que lo alimentan no crecen lo suficientemente rápido como el tumor. Por eso es que el mismo tumor empieza a morirse, a necrosarse por partes, porque no tiene el suficiente aporte vascular para mantenerse, propiamente dicho. Y es por eso que cuando el tumor crea sus vasitos, la neovascularización, las células que están alrededor del tumor, de los vasitos, están todavía viables, ¿no? Pero alrededor ya se están muriendo porque el aporte sanguíneo es muy pobre en comparación
con el crecimiento desmedido del tumor, ¿ya? Y mencionando solamente que este mismo tumor, glioblastoma, secreta factores de crecimiento vascular endotelial. Y ni aún así se puede, digamos, suplir su necesidad de oxígeno que requiere o de aportes vasculares, ¿no? Para poder mantenerse íntegro. Entonces, siempre se va a ver en el glioblastoma necrosis tumoral. Es una de las características importantes para nosotros diagnosticar el glioblastoma, la necrosis tumoral. ¿Y cuál es la otra característica? La neovascularización. Acá está mal, esto era neovascularización. O neovasos, ¿ya? Neovasos. ¿Listo? Esto no es necrosis tumoral. Neovasos es lo más importante, la necrosis tumoral y los neovasos. Si nosotros vemos estos dos, el diagnóstico del glioblastoma es muy acercado, por así decirlo, ¿ya? Y dentro de la neovascularización o los neovasos, usualmente se ven unos vasitos en forma glomeruloide, ¿ya? O en multicapas endoteliales. ¿Por qué? Porque aquí dice, ¿no? El crecimiento de estos vasos, ¿ya? Es una respuesta a la secreción del factor de crecimiento endotelial vascular propio del tumor. O sea, el tumor secreta estos mismos factores de crecimiento y estimula una proliferación de vasos para tratar de suplir todos sus requerimientos, ¿no? Entonces, si vemos también estos vasos en penacho, parece un glomérulo, ¿no? Un glomérulo renal, pero son vasos dentro del tumor. El tumor es todo eso de aquí, ¿ya? Entonces, si vemos eso, también es característico, ¿no? Esto también es característica de este tipo de tumores. Y por último, para ver el alto pleomorfismo, ¿no? Son núcleos muy feos, muy irregulares, muy hipercromáticos, ¿no? Son uno de los tumores que con mayor malignidad, ¿no? Da bastante miedo.